Muchas gracias por la invitación. Mi rol es de comentarista, no de panelista, entonces voy a cumplir mi rol. Yo quisiera como hacer un par de comentarios y dejar algunas interrogantes planeados. De la intervención del señor ministro, yo creo que sería muy importante rescatar el planteamiento que en un entorno de pandemia o de post, como dice él, de post-pandemia, el país y el mundo entero tiene unos planes de reactivación económica y social, las dos son muy importantes, la reactivación económica y la reactivación social. Sabemos que el sector minero es un sector que fue exceptuado de la no actividad o del gran encierro, como lo llaman los economistas, fundamentalmente porque es un sector que es vital para la cadena de suministro de energía. Segundo, porque son operaciones importantes cuando son a gran escala que requieren un mantenimiento mínimo, que sería más peligroso no hacer ese mantenimiento. Y tercero, y tal vez lo más importante, o sobre lo que quisiera llamar la atención, es por la importancia económica de esta actividad a toda escala en las diferentes zonas del país. En un entorno como esos entonces, o en un entorno como el del post, del COVID-19, pues además de que fue un sector exceptuado, que no se paralizó completamente, pues en términos prácticos de todas maneras hubo una disminución importante en el ritmo de la actividad, con un ingrediente macroeconómico particular, y es el aumento de los precios del oro, por múltiples razones que cada uno sacará su conclusión, pero para aprovechar estos 10 minuticos, lo que quisiera insistir es que a mayor precio del oro, pues puede ser una oportunidad para las operaciones legales que están bien integradas y que funcionan correctamente, pero que también es un riesgo para la exacerbación de la extracción ilícita de minerales. Todos sabemos que a mayor precio del oro, mayor tentación de las redes mafiosas y de las redes criminales para aumentar la actividad. Este aumento de la ilegalidad en época de precios altos pues tiene un deterioro de la gobernanza y de la seguridad de los territorios mineros, y tiene un impacto particularmente negativo en las poblaciones vulnerables que viven de la minería del oro. Ahora, el ministro no tuvo tiempo de mencionarlo, pero yo sí quisiera que en sus 4 minutos dejar planteado en la mesa cómo es de importante esos procesos de formalización de esos pequeños mineros, o de la MAPE, minería artesanal o a pequeña escala, que quiere dar el paso hacia la legalidad, que hay una oportunidad en principio, como lo plantea el gobierno y en alianza con el sector privado, como lo está planteando el representante Nariño de la Asociación Minera. Y si esa es una verdadera oportunidad, pues también hay un reto importante para el pequeño minero, en donde la criminalidad lo está acosando aún más en época de post-pandemia. Quisiera también resaltar por parte del ministro cómo si se une la diversificación de la canasta minera con la transición energética, pues estos nuevos minerales van a tener un potencial importante. Dejaría, no obstante, sobre la mesa la importancia de que la necesidad de actividades económicas en los territorios para reactivar, digamos, nuestro bienestar y nuestro desarrollo, no vaya a terminar en un relajamiento de los estándares ambientales importantes a los que tanto hace alusión el profesor Manuel Rodríguez. ¿Cómo asegurar entonces que no haya un relajamiento de estándares sociales, ambientales y tecnológicos de los grandes proyectos que están entre el tintero, que ya los mencionó el ministro, sobre texto de que necesitamos una actividad económica rápidamente para poder superar, digamos, las consecuencias de la pandemia? Igualmente, me parece que en la formalización y en la pequeña minería, en un entorno de reactivación post-pandemia, pues creo que es justo reconocer que se podría haber
más que justo reconocer, se podría potenciar, digamos, la necesidad de estos protocolos de bioseguridad que aún tenemos que estar cumpliendo todos los ciudadanos y todas las personas activas social y económicamente, pues esas alianzas público-privadas entre la disposición de los empresarios que deben tener y las necesidades de los pequeños empresarios en los territorios que lo necesitan para implementar unas mejores políticas de seguridad industrial, en particular en la implementación de estos protocolos de bioseguridad. Y algo más, yo en algún momento escuché, tal vez el ministro lo vaya a mencionar ahora en su tema de formalización, que hay algunos mineros a pequeña escala que hacen parte de estas poblaciones vulnerables a quienes se les trató de hacer llegar unos subsidios, unos ingresos y de manera muy acertada, me parece a mí, el gobierno aprovechó para meterlos en la bancarización, no porque los pequeños mineros no quisieran, sino porque el sistema financiero se negaba a hacerlo. Ahora, para hacer llegar estos recursos de subsistencia a los mineros vulnerables en un panorama post-pandemia, pues se pusieron los puntos sobre las IES y se exigió a las actividades, al sector bancario, por lo menos parcialmente, abrirle la puerta a la bancarización a estos mineros en proceso de formalización o a quienes se les debería hacer llegar los recursos de subsistencia, y esto me parece que es una oportunidad en medio de esta pandemia que debe aprovecharse. En cuanto a la intervención del del profesor Rudas, quien me alegra mucho saludar, yo creo que aquí quisiera dejarlo sobre la mesa. Digamos, yo para todos he sabido que su mirada es bien negativa desde el punto de vista del balance económico o del balance en términos de relación beneficio-costo de la actividad minera en nuestro país. Sin embargo, yo quisiera invitarlo a que hiciera un análisis diferente, un poco introduciendo a su narrativa todos los datos que nos da el sector privado a través de Juan Camilo Nariño en términos de impacto en encadenamientos y en trabajo indirecto. Todos sabemos que el empleo directo del sector minero, pues hay más, aunque a mí, pues francamente, 350.000 empleos legales de buena calidad y bien remunerados, me parece que no es despreciable, pero esa relación de 1 a 2 o de 1 a 3 en términos de empleo me parece que también debe tener un análisis del impacto macroeconómico del profesor Rudas, que es tan ducho en estos temas. Y los encadenamientos... 2 minutos, aquí los estoy contando. Y los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en los territorios en época de pospandemia, creo que también vale la pena mencionarlo. Finalmente, con el profesor Manuel Rodríguez, muy interesante las alarmas y los riesgos que siempre nos visibiliza en sus intervenciones. Dejaría dos reflexiones finales. Yo no estoy muy segura, profesor Rodríguez, y por lo menos no hay algo que así lo demuestre de manera científica, la relación de causalidad que usted menciona a menudo entre municipios mineros y pobreza. Yo no estoy muy segura, o por lo menos no lo he visto, y he tratado de leer todo lo que hay sobre el tema, en el sentido de que la minería sea la responsable de la pobreza de los municipios donde hay minería, ni responsable de la violencia, ni de la mortalidad de infantiles, ni de necesidades básicas insatisfechas. El problema está en otra parte, seguramente, y es una oportunidad ahora con el EIT a nivel nacional y Antioquia lo está proponiendo establecer a nivel territorial con el proyecto propuesto por el GEDIAM de Regalías Antioquia, ¿cómo vamos? De coger la necesidad de estos escasos recursos que se están produciendo en algunas actividades económicas y meterles un estándar de transparencia como el EIT para saber cuánto se paga, y en eso usted tiene toda la razón, profesor, cuánto se paga, cuánto se recauda, cómo se distribuye y en qué se invierten las regalías en los territorios. Y esto es una deuda que tienen las autoridades políticas regionales, no solamente con las comunidades, sino también con los empresarios y con todo el país, para cuando los recursos en un plan de reactivación económica como en el que estamos viviendo, que se inviertan bien, y este tipo de estándares creo que son importantes. Yo dejaría ahí la invitación a no relajar estándares, a cogerla por la positiva, a no jugarse con el principio de
incompatibilidad de actividades económicas en los territorios cuando más las necesitamos, a dar una mayor participación de las comunidades en el monitoreo y en el seguimiento de estas actividades que necesitan los territorios, de ponerle una especial atención a la MAPE, a la minería artesanal a pequeña escala, y abrirle las puertas a las alianzas público-privadas sociales para que la minería legal sea una oportunidad y nos ayude a superar la pospandemia. Gracias. Yo, Claudia, quisiéramos que usted nos hiciera una reflexión desde su experiencia en el sector minero y actualmente pues como consultora independiente. ¿Cuál es su reacción a la propuesta de Guillermo Rueda del ajuste en las reglas del juego y de la posibilidad cierta del país de poder captar mayor cantidad de recursos a partir de la extracción de este patrimonio colectivo que son los recursos minerales del país y los recursos no renovables? Te damos entonces 5 minutos. Yo creo que en términos de política pública hay que encontrar un justo equilibrio entre una retribución o una contraprestación equitativa y justa por el derecho a explotar los recursos del subsuelo, que es la definición de regalía, y una necesidad de generar una renta minera para apalancar parte del desarrollo del país y de mejorar el bienestar de las comunidades en los territorios. Ese es el equilibrio que se debe encontrar entre una compensación justa para el país y una capacidad para que las empresas puedan generar esa renta minera para después recaudar. De nada sirve aumentar significativamente la tarifa de las regalías si son inhabilitantes para que la actividad se desarrolle. Entonces hay que encontrar ese justo equilibrio. Cerraría con la siguiente reflexión. Yo realmente plantearía, personalmente, estoy hablando a nombre mío, realmente más que hablar de una poco, mucho o nada del government take o de la porción de esa renta minera con la cual se queda el gobierno, una de las cuales son las regalías, pero no la única, porque son muchas las cargas fiscales, me preocuparía muchísimo más en la transparencia y en el ejercicio ético en el que se está introduciendo el país. Yo creo que más que de tarifa de regalías se requiere la inversión real y transparente de las regalías para que los ciudadanos nos demos cuenta de que se puede apalancar el crecimiento de un país con base parcialmente en una renta minera bien pagada, bien recaudada, bien distribuida y bien invertida por parte de las autoridades políticas locales.